Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Salmo número 46. Salmo número 46. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Digan conmigo bien fuerte, hermanos: el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Amén, amén y amén. Entre la espada y la pared. Corría por allá como el año 1977, finales, tal vez principios del 78, cuando más. En aquella época predicamos la palabra en los barrios de la ciudad de Medellín. Y para ese momento nos reunimos en un lugar. Estamos reunidos en la casa de unos hermanos y ese lugar, curiosamente, lo llamaban el Aposento Alto. Estoy hablando del barrio Campo Valdés. Ahí nos reuníamos los martes, los jueves en otras casas y en fin. Pero particularmente ese día, el hermano Efraín Quintero, que ya hoy no está, él partió a la eternidad, un anciano, me dijo a mí, que apenas era un joven, me dijo: hermano Nicolás, ¿por qué no me acompaña? Vamos a sembrar la palabra al sector de Campo Valdés. Y ahí nos reunimos en el Aposento Alto, unos cuantos hermanos. Era un lugar, un segundo piso, todo estrechito, todo bonitico, todo atractivo, todo acogedor. Y el hermano Efraín estaba ese día predicando la palabra del Señor. Recuerdo que el texto que él predicaba está en Hechos de los Apóstoles, donde dice: arrepiéntanse y confiesen sus pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y empezó a predicar ahí, y de un momento a otro él paró la predicación y empezó a cantar una canción. A mí se me hizo muy extraño y empezó a cantar lo que para mí fue la primera vez esta canción que escuché. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y volvió otra vez: Dios es nuestro amparo. Yo no entendí por qué él paró la predicación y empezó a cantar esa canción que no tenía que ver absolutamente nada con el texto bíblico.
cuando al final del culto me vine a dar por enterado de que era que en ese momento en el que él paró la predicación, había empezado a temblar la tierra. Y él paró unos minutos para alabar a Dios en medio del temblor de tierra. Yo no lo sentí, confieso que yo no lo sentí, pero sí lo hubo. Este salmo que acabamos de leer ha sido de mucha bendición y ha tenido muchas historias de hermanos a través de las cuales han testificado de que el Señor realmente sí los ha guardado, que el Señor sí ha sido un refugio seguro para ellos. Digamos que el tema central de este salmo es que Dios es nuestro refugio estable, sólido, en medio del caos de la naturaleza, pero también del caos que se está viviendo en las naciones y particularmente en nuestra nación, la República de Colombia. No importa que el mundo se desmorone, no importa que pase lo que pase a nuestro alrededor, el Señor Todopoderoso permanecerá para siempre y ya esto es suficiente para confiar en Él. Historias, muchas historias. ¿Cuántas veces nos hemos visto entre la espada y la pared? Yo creo que todos tendríamos que decir o dar un testimonio en alguna vivencia que hayamos tenido que nos hemos visto entre la espada y la pared. ¿No creen ustedes que se ve entre la espada y la pared un padre de familia que lo llaman al trabajo a decirle que una avalancha se llevó la vivienda donde él estaba con su familia? ¿No creen ustedes que un padre de familia sufre cuando está entre la espada y la pared porque no tiene una economía para atender el sustento de su familia? Mire, uno puede pasar el hambre que quiera, pero uno es incapaz de ver a un hijo pasando hambre, ver a su familia pasando hambre. Y sobre todo sin una solución a la vista. Eso es estar entre la espada y la pared. Estar entre la espada y la pared es cuando enfrentamos la enfermedad desahuciada por los médicos de algún familiar y que nosotros no tenemos ningún recurso para poder sustentar y aportar para que esta persona haga más llevadera su enfermedad. Todos, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto entre la espada y la pared, en la que, como decía mi madre, no sé qué camino vamos a coger, cuando particularmente esta familia sufrió persecuciones en injusticia, todo con un plan de Dios, todo con un propósito de Dios, pero al fin y al cabo para ese momento era algo caótico, era algo muy difícil. Y uno oír a sus padres decir de un momento para otro qué camino vamos a coger porque estamos entre la espada y la pared, eso es muy doloroso. Y me remonto a la historia, como para ilustrar esto muy bien. Vamos al año 1907, estamos hablando de unos 115 años atrás, cuando hubo una crisis financiera a nivel mundial y que afectó toda la economía y especialmente la economía del país que tiene los recursos más importantes, el país más rico del mundo, que es los Estados Unidos para ese momento. Esa crisis llegó a conocerse como el pánico de los banqueros. No sé si ustedes se acuerdan que en el gobierno del señor Andrés Pastrana hubo una crisis financiera, una crisis bancaria en Colombia, en la que el mismo gobierno tuvo que inyectar capital a los bancos, porque si no hay una banca sólida, el país prácticamente está entre la espada y la pared. Estos que hoy llaman banqueros, pero que no son otra cosa sino usureros, ellos recurrieron a la ayuda del gobierno y el gobierno les inyectó capital.
Las protestas no se dejaron esperar porque el pueblo dijo, si los banqueros están en afugias económicas, supóngase cómo está el pueblo y por qué el gobierno inyecta capital a los bancos y no le da ayuda a la gente que más lo necesita. Y esa crisis financiera a la que les estoy hablando afectó a muchas industrias y usted se podrá imaginar cómo es una industria que está paralizada en cualquier país del mundo. Entre esas industrias, cuando se vieron afectadas y al borde de la crisis, eso generó lo que los economistas como José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, dice que la economía es como una cadena, le falla un eslabón y falla toda la cadena. O como lo decimos más popularmente, eso generó lo que conocemos como el efecto dominó. Ocurre aquí. ¿Han visto el efecto dominó? Cuando uno juega con las tabletas de dominó, ocurre aquí. Mueve usted una tabletica y se fueron todas al piso. Entonces, esta situación llegó hasta un pequeño pueblo en Arizona, ahí en los Estados Unidos. Porque la economía cuando afecta, cuando hay la crisis, la que estamos esperando que va a llegar, afecta a ricos y afecta también a los más desposeídos. Entonces esta crisis de 1907, hablo de 115 años atrás, afectó a un pueblito pequeño en Arizona. Ahí había minas de cobre, no sé si todavía las haya. Y especialmente en una mina ocurrió que le bajaron el sueldo a los mineros. Los dueños de la mina les dijeron, no les podemos seguir pagando lo que les veníamos pagando, dadas las situaciones, dadas las circunstancias, o si no aceptan así, entonces son despedidos. Allí, bajo la mal paga del trabajo y las condiciones del trabajo en sí eran terribles. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los mineros? Se organizaron en sindicatos y se dirigieron al gerente de la empresa con una lista, con un pliego de peticiones y de demandas para mejores salarios y para mejores condiciones. Esto ocurría so pena de que el trabajador que se quejara de las condiciones laborales era despedido de la empresa. Ahí los trabajadores estaban en afugias y se enfrentaron a un dilema, tener que elegir seguir trabajando en condiciones precarias y deplorables o perder su trabajo y de esa manera empeorar aún más las cosas. Uno de los trabajadores entonces acuñó la siguiente frase: estamos atrapados entre una roca, refiriéndose a la mina, y un lugar duro, refiriéndose al desempleo. No pasaron muchos años cuando en 1930 los periódicos empezaron a describir una gran cantidad de situaciones imposibles y en castellano, para nosotros, usaron una frase parecida a la frase que usó este trabajador: estamos atrapados entre una roca, refiriéndose a la mina, y un lugar duro, el desempleo. Y esa frase muy parecida es: estamos entre la espada y la pared, que simplemente significa que se está atrapado entre dos opciones y ninguna de las dos opciones es buena. Estos son los momentos en los que nos enfrentamos a nuestra absoluta debilidad, a nuestra absoluta incapacidad para superar los obstáculos de la vida. Podemos negarlo, como lo niega mucha gente: estoy muy bien. Podemos enmascararlo, podemos disfrazar la situación, podemos fingir que todo está bien e incluso podemos intentar ignorarlo. Pero la verdad es que somos criaturas frágiles y débiles, ya que al ser pecadores fallamos. Al ser
propensos a la enfermedad, nos dolemos. Al ser mortales, nos vamos desgastando. La presión nos agobia. La ansiedad nos produce úlceras. La gente nos intimida. La crítica nos ofende. Las dificultades nos acosan. ¿Qué opción entonces tenemos cuando estamos atrapados entre la espada y la pared? Apreciados hermanos, los que están en redes, los que están aquí presentes, yo les recomiendo que esta noche fijen su mirada en este Salmo número 46 que acabamos de leer para que recibamos una excelente y abundante dosis de esperanza en el Señor Jesús. Evidentemente, se suponía que este salmo debía ser reconfortante, tranquilizador y aún agradable para el oído y ciertamente para el corazón. Notemos bien que esta canción está dividida en 3 estrofas. Usted se puede ir al versículo 3 en su Biblia y encuentra la palabra Selah. Usted se va al versículo 7 y encuentra nuevamente la palabra Selah. Y se va al versículo 11 y encuentra nuevamente la palabra Selah. Este era un interludio que se hacía para cada vez que se estaba recitando o cantando esta canción. Un momento para hacer una pausa, un momento para reflexionar sobre lo que se acaba de cantar o de leer. Si elaboramos la palabra y la parafraseamos, por supuesto, Selah, entonces los hijos de Coré, que son los compositores de este salmo, estarían diciendo algo como: ahora detente y piensa en ello. Haz un pare. O tal vez estarían diciendo en forma de pregunta: detente, ahora ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de que Dios es nuestro amparo? ¿Qué piensas de que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios? ¿Qué piensas de que vengan y vean los portentos del Señor? Él ha traído desolación sobre la tierra. Aquí es como si los hijos de Coré nos estuvieran diciendo, inspirados por el Espíritu Santo: no corras a través de esta situación, así como no debes correr al leer este salmo. Reflexiona sobre el contenido de este salmo, reflexiona sobre el contenido de lo que Dios nos está diciendo aquí. Nos está diciendo: disminuye la velocidad, piénsalo bien. Lo que el cristiano promedio necesita es menos pánico y más pausas. Hoy estamos atravesando una situación muy difícil en el país. Una situación en la que la dirigencia política de nuestra nación está utilizando un lenguaje guache, vulgar, que uno dice: qué vergüenza. ¿En manos de quién va a quedar el país? ¿En manos de quién está esta nación? A mí me alivia mucho oír al señor gobernador de Antioquia, un hombre ecuánime, un hombre que en medio de este caos ha tratado de salir a la palestra a intentar darle un estilo y a ponerle clase a esta situación tan crítica que estamos viviendo. Si ustedes ven, en la ciudad de Medellín estamos en manos de jóvenes inexpertos, porque hay jóvenes muy sabios. Estamos en manos de jóvenes inexpertos que nos tienen a nosotros en la ciudad en una incertidumbre como nunca antes se había visto en la historia de Medellín. Hay pánico, hay incertidumbre. Yo no sé usted, pero necesito mucho más Selah en mi vida y en mi corazón. Detenerme un poco, parar un poco. Y aprendí mientras estudiaba este salmo que cada vez que uno va por ahí conduciendo el vehículo,
las calles aparecen con unas letras que dice pare. Y ahí aprendí que eso es una manera de decirle a uno, selah, medite, deténgase, pare del todo, no siga con el carro en movimiento y mire para los lados y continúe. Lo que está diciendo es pare del todo. Lo mismo que cuando el semáforo está en rojo, la luz está en roja, le está diciendo haga un selah, pare. Y en este momento, frente a la situación política y social de Colombia, el Señor nos está diciendo hagan un selah, hagan un pare, mediten y reflexionen. Comencemos. Primer punto, cuando estamos entre la espada y la pared, aparece la angustia. Dicen los salmistas, hijos de Coré, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Si usted mira el orden en el que estos hombres están escribiendo este texto, se dan cuenta la manera tan poética, pero también tan espiritual como lo están haciendo, tan estética, literalmente hablando, llamémoslo así. Ellos hubieran podido resaltar primero la angustia y luego el poder de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy con muchos cristianos. Primero están dando rienda suelta e importancia a la angustia y después recurren al poder de Dios. Ellos hubieran podido escribir, nuestra ayuda segura en momentos de angustia es Dios, el cual es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eso se hubiera podido escribir así. Pero aquí la primera lección que estamos recibiendo es que cuando estemos pasando por momentos de angustia, cuando nos veamos entre la espada y la pared, siempre debemos proclamar que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. La palabra aquí, traducida como angustia o tribulación, proviene de un verbo hebreo que significa estar en estrecho, ser restringido, estar bajo presión, estar apretado, estar en un lugar a oscuras, estar en un lugar sin respiración, estar encerrado, sin capacidad de movimiento. Es decir, no hay la manera de podernos mover. Eso es angustia. Eso es aflicción. Creo que también todos en un momento dado hemos vivido una situación ahí. Más o menos lo que el salmista o los salmistas están diciendo aquí es, estoy atrapado entre la espada y la pared. Y cuando lo está, el salmista, esta canción está haciendo un énfasis muy importante. Algo que nosotros, la gente de fe, debemos siempre tener presente, y es que Dios, primero que todo, no nos podemos olvidar de Dios, porque Él es nuestro pronto auxilio. No es un auxilio que llega tarde porque estaba congestionada las calles, porque había mucho invierno, porque Dios estaba ocupado, porque Dios tenía indisposición. No, cuando el Señor llega a darnos su pronto auxilio y su ayuda segura. Podemos traducirlo también, Él es nuestra ayuda inmediata. Él es el lugar donde encontramos refugio inmediato y nuevas fuerzas cuando estamos atrapados y no parece haber una salida. Se están viviendo situaciones muy insólitas, se están viviendo situaciones absurdas. Y nosotros, mis amados hermanos, estamos en unas condiciones que podríamos vernos afectados en un momento dado. Podríamos ser salpicados por todo lo que está pasando. No en vano, el Señor le dijo al pueblo de Israel, o más concretamente a la tribu de Judá, cuando estaba cautiva en Babilonia, le recomendó, oren por la ciudad donde yo los he llevado, porque si en esa ciudad hay paz, entonces ustedes tendrán paz. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos cayendo en este engranaje en el que la gente anda hablando, diciendo e imitando el mismo lenguaje y la misma situación que tiene llena de pánico a toda la sociedad, o nosotros estamos hablando el idioma de Dios
el idioma espiritual que nos impulsa a decir que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Tenemos que tomar acciones, hermanos, porque una fe sin acción, sin obras, es una fe muerta. Podemos profesar que somos cristianos, podemos profesar que somos hijos de Dios, podemos profesar que pertenecemos a íntima devoción, podemos profesar que tenemos la Biblia, podemos profesar que oramos mucho, pero si no actuamos sobre la base de la fe, cualquier cosa nos podría afectar y eventualmente arruinar y destruir. Destrucción como la que produce, 2, la inestabilidad. Versículos 2 y 3. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Y ahí está en rojo la palabra Selah. Aquí vamos a hacer un pare. Se vive en América Latina, especialmente en países como México, como Chile, como Colombia y como Ecuador. Y usted es muy probable que haya sentido el rigor de lo que es un terremoto. Yo he sentido muchos en mi vida y seguramente usted también. Pero tengo en la memoria muy clara el año 1979, noviembre 23 o 24, mal no estoy, en el que por alguna razón yo estaba fuera de casa donde vivíamos. Mi hijo Nicolás tenía apenas una semana de nacido. El país se estremeció esa tarde-noche. Hubo un terremoto tremendo en el que el cielo se tornó rojo y usted podía ver desde cierta parte de la ciudad algunas explosiones que no eran otra cosa sino los transformadores de la energía estallando a causa de los cables de alta tensión que se iban juntando. Decían al otro día en el periódico que gente en el sector de Laureles se bajaban de sus automóviles y de las busetas de Santra, que apenas aparecían, se bajaban y se arrodillaban en la calle a pedirle perdón a Dios. En el sector de Manrique, donde vive mi suegro, la gente se arremolinó ahí abajo de la calle y le empezaron a gritar a él, don Uriel, ore por nosotros que nos vamos a morir. Una cosa tremenda. Mientras en la calle yo veía como la gente del edificio donde estábamos hospedados, mi familia y este servidor, empezaban a bajar como hormigas. Yo no quise subir porque sería ser un obstáculo en vez de una ayuda, pero me acuerdo que gritaba que me bajaran a Marlene y al niño. Marlene era una niña para ese momento y tenía un niño en brazos y estaba recién una semana de dieta. Piensen en la angustia que yo viví como padre de familia. Piensen en ese momento de pánico y de pavor cuando vi que había una inestabilidad a causa de un terremoto. Gracias a Dios no le pasó nada. Gracias a Dios no te pasó nada, pero quedó la inolvidable experiencia y el recuerdo en mi vida de ir bajando todos esos pisos, de verlos bajar todos esos pisos por las escaleras rodeados de gente, algunos de ellos gritando, mientras sentía que ese edificio se balanceaba debajo de nosotros. Y lo peor es que pedí que ellos no se salieran a la calle, sino que se metieran al primer piso, en vez de haberse salido a otro lugar, porque el edificio literalmente se tambaleaba, se balanceaba. Si se cae el edificio, pues los aplasta a ellos, pero son cosas que ocurren cuando uno está viviendo un pánico. Respetados y amados hermanos en la fe y demás personas, hoy podemos decir
en Dios encuentro mi refugio, así que no temeré. ¿Usted lo puede decir en esta noche? ¿Puede decirlo a voz en cuello? Diga, en Dios encuentro mi refugio, así que no temeré. Y no temeré aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Cuál es la situación a la que usted se está enfrentando, amado hermano? ¿Puede decir, en Dios encuentro mi refugio y no temeré? Aunque haya caído en bancarrota, ¿puede decir eso? Aunque el matrimonio esté arruinado, aunque le hayan despedido del trabajo, aunque un amigo cercano a usted le traicionó, aunque nuestra casa quedó destruida por un desastre natural, aunque nuestros ahorros se perdieron o los robaron, aunque los médicos no tienen respuesta en este momento a tu enfermedad, aunque esa relación se terminó, aunque ese funeral acaba de realizarse, aunque ese accidente acaba de ocurrir, aunque nunca lo vi venir, ¿está usted en la capacidad de decir, en Dios encuentro mi refugio, así que no temeré? ¿Cuál entonces es la circunstancia cuando aparecen los aunque, aunque, aunque? El salmista, gloria a Dios por la palabra inspirada, nos está enseñando a cantar, a pesar de lo que pase, Dios es mi refugio y fortaleza. Él está inmediatamente disponible y consciente, incluso cuando estoy atrapado entre la espada y la pared. Entonces el compositor del Salmo pone esta palabra, Selah. Si volvemos a ponerlo en pantalla, mis amados hermanos, servidores en producción, ahora, ¿qué piensas acerca de esto? Podemos hacer una pausa en esta noche, pensar en una situación que podría ponernos en calzas prietas, si no es que las estamos pasando. ¿Qué hacemos? ¿Qué camino cogemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Hacia dónde nos enrumbamos? Yo creo que lo más recomendable es 3, irnos donde haya seguridad, y en la única parte donde hay seguridad es en el refugio seguro que nos da el Señor. Versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Esta frase que acabamos de leer, este texto que acabamos de leer, tiene también unas implicaciones de corte profético. Es decir, hay profecía. Porque Dios no es solamente nuestro refugio presente. La ciudad de Dios algún día será nuestro refugio y nuestro refugio eterno y permanente. El reino de Dios, donde está el santuario de las moradas del Altísimo. Ahí lo dice el versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Versículo 5. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. ¿Recuerdan un texto que está en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que dice, el Señor Jesús dice, no se asusten, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se los habría dicho. Voy pues a preparar moradas o habitaciones o suites para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Nuestro lugar no es aquí, nuestro destino no es aquí. Diga conmigo, el mundo no es mi hogar. Alabado sea el Señor. Dígalo bien fuerte, el mundo no es mi hogar. Así que, si Dios está en medio de esta ciudad, no será conmovida. Pero hay algo mucho más lindo,
Al rayar el alba, Dios le brindará la ayuda. ¿Cuántas veces, como dice el Salmo 30, nos hemos acostado con llanto, pero la promesa es que a la mañana viene la alegría, dice la palabra del Señor? Y nos ha ocurrido a muchos, que mientras nos vamos llorando al reposo nocturno, a tratar de conciliar el sueño por una situación absurda que estemos viviendo, podemos en algún momento dado de la noche conciliar el sueño, pero al amanecer tenemos la respuesta y la ayuda de Dios, porque Dios es de los que le gusta madrugar, ayudarnos cuando nos ha visto en problemas, porque Él es nuestro refugio seguro. El salmista nos está animando a todos los creyentes en el Señor Jesús, no solo recordándonos nuestro refugio presente, sino también nuestro futuro, nuestro refugio futuro. Y quisiera que me acompañaran un momentico, sin descontextualizar el tema, al libro de Apocalipsis, al capítulo 21, del versículo 1 al versículo 5, para que ustedes vean lo que nos espera. Y por eso decía que este salmo también nos está hablando desde el ámbito y en términos muy proféticos. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Versículo 2. Si usted lo puede gritar y decirlo en voz fuerte en esta noche, dígalo, tiene la plena libertad del versículo 2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y sigue diciendo Juan, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada o la casa de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y como si fuera poco, mire lo que va a pasar en aquella ciudad. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, ni preocupaciones, ni angustias, ni tristezas, ni crisis económicas. No habrá nada de eso, porque las primeras cosas, o sea, todo esto, ha muerto, ha dejado de existir, dice la palabra de Dios. ¿Usted sabía que todo lo que le causa preocupaciones a usted en Cristo, ya todo eso se murió? Entonces, que no nos preocupen las cosas que están muertas. Debemos ocuparnos es en el reino de los cielos, en ser parte del reino de los cielos. En eso sí nos debemos ocupar. No nos ocupemos tanto en todo lo que ya pasó para Dios, que aunque nos toque enfrentarlo, enfrentémoslo, pero como si estuviéramos enfrentando algo muerto. Y el Señor dice, o dice Juan, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y como si fuera poco, dice, y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Hay agitación internacional. Hay cosas que no sabemos, que ni siquiera los medios de comunicación las saben porque el sistema las tiene herméticamente selladas. Pero hay cosas terribles que están sucediendo que cuando el Señor en nuestros tiempos de meditación nos las revela, nos hace estremecer por todo lo que está pasando y uno dice, y la iglesia tan dormida, la iglesia tan quieta, la iglesia tan indiferente, la iglesia tan llevada de su parecer. Pero hay una agitación internacional y se está viviendo. Dice el versículo 6, se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz
y la tierra se derrumba. Se están agitando las naciones y aquí habla de los pueblos, de las gentes, sí. Entonces, eso pone a tambalear a los gobiernos. Aquí varias veces el gobierno colombiano se ha visto tambaleante a causa del bullicio de la gente. Pero a la gente lo que se le olvida es que Dios, sin protestas, sin aspavientos y sin ningún escándalo, dice que Él deja oír su voz y la tierra se derrumba. Cuando dice la tierra se derrumba, ahí caen las naciones bullosas y también caen los gobiernos que las gobiernan. No pasemos por alto este contraste. Las naciones se están agitando, están haciendo mucho ruido, pero Dios un día alzará su voz y eso va a resolverlo todo de una vez por todas. En este momento las naciones de la tierra piensan que si hacen mucho ruido pueden ahogar la voz de Dios. Usted sabe que hay un plan infernal por querer ahogar la voz de Dios que ahora se pregona desde las iglesias y por parte de los siervos fieles que predican la palabra de Dios. Ya ha habido varios intentos. Ha habido mentes sucias, mentes diabólicas e infernales que se empecinaron en querer perseguir desde el Imperio Romano la palabra de Dios, la Biblia, so pena de que quien fuera sorprendido leyendo o con la Biblia en su posesión era castigado y metido a la Inquisición. Cuando menos decían, el que lea la Biblia se enloquece. Recuerdo una estrofa de un himno también muy antiguo, que hace una oda, un homenaje a la palabra de Dios. Y este himnólogo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: la palabra fiel, dulce como miel, el mensaje célico de nuestro Dios. Por los ataques mil, por el furor hostil, permanece la eterna voz de Dios. Esa voz que ha querido ser ahogada por el ruido de las naciones. El salmista está diciendo: un día se oirá la voz de Dios por encima de todo el bullicio, por encima de todos los demás. Él derribará a las naciones y establecerá su reino en la tierra. Cada vez que tengo el maravilloso privilegio de ministrar, y digo con mucho honor de abuelo, ministrar la vida de Victoria cuando la tengo en mis brazos, la ministro con un salmo, siempre se lo recito y le digo: venga, repasemos la lección. Cada vez repasamos esa lección y se lo dejo ahí mientras le doy la lección también de que siempre debe orar, confiar y esperar. Es lo que yo le digo a la niña. Poco la mimo, pero la ministro. Y aparte, alguna parte de ese Salmo 93 dice: se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas, diga, pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. De estas aguas también nos está hablando el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y él sí las llama de una vez como son. ¿Qué son esas aguas rugientes? ¿Qué son esas batientes y amenazantes e intimidantes olas? Aquí lo va a decir en el capítulo 17 y versículos 13 al 15 del libro de Apocalipsis. Estos, hablando de los 10 reyes que se levantarán contra el Señor, contra el Cordero de Dios, tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero. Gloria a Dios, yo aplaudiría por esto, pero el Cordero los vencerá. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Y por qué? Porque el Cordero, mire que habla del Cordero. Piense en esa figura, un Cordero, que es lo más tierno del rebaño. Es lo más lindo, lo más frágil, lo más atractivo del rebaño. El Cordero. Pero el Cordero
vencerá los reyes que se oponen a él, los reyes que se le vendieron a la bestia. ¿Y sabe por qué? Porque ese cordero es nadie menos que el amo de los amos, el señor de los señores, el rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles, entiéndase cada uno de ustedes. Además, dice el versículo 15, el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Un día el Señor hablará y todo desaparecerá porque Él es el Señor de los señores, el único Dios verdadero ante quien me rindo y quiero que la iglesia también se rinda cada vez que se acerca a Él porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro seguro refugio en los momentos en los que nos sentimos amenazados. Entonces, en medio de esa agitación internacional, en el que se legisla, se sacan leyes, en el que se dictan decretos, muchos de ellos impregnados de injusticia social, de atropellos a los derechos del ser humano, nuestra seguridad, ¿cómo está como iglesia en medio de la amenaza internacional? 5. Nuestra seguridad en medio de la amenaza internacional. Versículo 7. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí aparece el segundo, Selah. Es decir, pare, deténgase, reflexione. ¿Qué es esto de que nuestro refugio es el Dios de Jacob? Si vamos al Génesis un momentico, usted va a recordar la historia cuando Jacob va de regreso a la tierra de Canaán después de haber pasado exiliado en Canaán y ya en Padán Aram, ya ahora viene de regreso después de 20 años hacia Canaán, de donde había salido, pero viene con familia, viene con un grupo de 13 jovencitos, 12 hombres y una niña. Viene muy rico, viene con ganado vacuno, con ganado ovino, viene con muchas posesiones, pero le llega una noticia, y es que su hermano Esab viene al encuentro de él, Esaú, o Edom. Ahí está representado el pueblo edomita, enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Jacob se estremece, le da mucho miedo cuando recibe la noticia de que su hermano viene a su encuentro. 20 años atrás, ese mismo Esaú había amenazado a Jacob, su hermano, por 2 razones. Una, porque se aprovechó de un hambre que él tenía, Esaú tenía, y le vendió unas lentejas que él había preparado, que Jacob había preparado, para que calmara el hambre, y él le dice, yo te las vendo, pero si me cedes el honor de tu primogenitura. La primogenitura, siendo ellos dos, no solamente hermanos, sino mellizos, la tenía Esaú porque había nacido primero. Eso le dolió mucho a Esaú, que se aprovechara de la situación, y entonces Esaú dijo algo tan simple para él, pero que trajo una historia desgarradora para todos sus descendientes. Dijo, pues, ¿de qué me sirve a mí tener una primogenitura si tengo hambre o voy a morir de hambre? Déme ese plato de lentejas y le cedo mi primogenitura. Con ella le cedió también el derecho a Jacob de que recibiera la bendición como primogénito por parte de su papá Isaac. Digamos que aquí el segundogénito, ahora por honores, pasó a ser primogénito. Eso llevó a una furia de venganza tan profunda de Saúl sobre su hermano Jacob, que quiso matarlo y originó que Jacob saliera de la tierra de Canaán rumbo a la tierra de Padán Aram o a la tierra de los arameos, lo que hoy conocemos como Siria.
20 años estuvo allí Jacob, 20 años en los que trabajó día y noche y logró hacerse a sus bienes. Pero cuando ya va de regreso nuevamente a la tierra de donde había partido, le dicen, ese que lo estaba buscando a usted hace 20 años para matarlo, su hermano, el mellizo, viene con más de 400 hombres armados hacia usted. ¿Qué pasó con Jacob? Él se estremeció y se quedó ahí a la orilla, en el vado de Jaboc, mientras mandaba a su familia con todas sus posesiones. Esa noche el Señor se le apareció a manera de ángel y luchó con Jacob toda una noche. Al amanecer, el ángel le dice a Jacob, suéltame, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. En ese momento el Señor tocó la coyuntura, la cadera, y le movió el nervio ciático a Jacob y le hizo recordar a través de su renguera que el ser humano es débil y frágil, pero que el Señor aún así lo puede fortalecer. Cuando aquí dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob, bien pudiera decir Israel, no solamente el hombre ya transformado, sino la nación como tal. Pero está haciendo mención de Jacob para hacernos acordar a nosotros que aunque débiles, que aunque frágiles, que aunque angustiados, así como Dios es el Dios de Jacob, también puede ser el Dios de personas frágiles, personas que sienten, personas que les da miedo, personas que se angustian, como usted o como yo. Dios es nuestro verdadero Dios y lo que Él promete, lo promete responsablemente y lo cumple responsablemente y quiere que nosotros lo aceptemos responsablemente. Alabado sea el Señor. Ahora yo le ruego su atención. Si Dios está dispuesto a ser el Dios de Jacob, Él está dispuesto también a ser su Dios y a ser mi Dios. Y en este punto, el salmista escribe su segundo Selah. El primero era rojito, ahora lo puse en amarillo. Ahora deténgase y piense en quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Es una figura? ¿Es una imaginación? Es como dice el poema de Siderata, Dios es el concepto o está en el concepto de quien lo quiera tener. Eso es lo que dice la Nueva Era, que Dios es un concepto a través de ese poema de Siderata. Dios es Dios y como Él no hay dos. Él es único y verdadero. En Él tenemos nuestro refugio seguro. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Él. Creo que tengo tiempo, pastor. ¿Cómo estamos de hora? Todavía en 10 minutos puedo evacuar los 2 puntos que me faltan. Ahora viene la obra de Dios. 6, la obra de Dios. Y entonces los hijos de Coré nos están invitando a algo muy importante. Y en este salmo, en este versículo 8 dice, vengan, invitación, y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Y en el versículo 9 dice, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Por cierto, ¿usted no ha notado cómo el mundo le encanta culpar a Dios de todo lo que está pasando? La gente por no querer seguir al Señor o por refutar la palabra de Dios, siempre están culpando a Dios. Mire, y nos encaran a nosotros los cristianos. Es que Dios es el culpable de la mayoría de las guerras, porque la mayoría de las guerras tienen origen en la religión. Y les encanta estar volteando el índice
hacia Dios. Dios es un culpable y se meten en camisa de 11 varas desafiando a Dios e inculpándolo de todo lo que está pasando en medio de la humanidad. Y se apresuran a recordarnos de todas las guerras, de todo lo que está pasando, de toda la sangre derramada, en muchos casos, como les dije, por las creencias religiosas, que Dios es responsable de todo esto, que es su culpa. Hermanos, hermanos amados, amigos, si alguien está viendo esta transmisión, quiero decirles algo. Dios sí es el responsable de poner un día fin a todas las guerras de forma definitiva. Y si no le pusiera fin, la guerra nunca terminaría. Porque aquí dice el versículo 9, y quiero que usted lea conmigo, por favor, la parte que está en azulito del versículo 9. Diga, Dios, dígalo bien fuerte, Dios ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Eso es paz universal. Un día la humanidad convertirá sus espadas en herramientas, como nos lo dice la palabra del Señor, en herramientas agrícolas. No porque la ONU finalmente haya logrado una resolución exitosa, esa que está buscando en este momento sectorialmente, regionalmente, hacen esfuerzos por poner paz en el Medio Oriente, hacen esfuerzos por poner paz en el Extremo Oriente, entre las Coreas y que afectaría a Japón. Ponen o hacen esfuerzos porque en América Latina las democracias no se vayan al piso y no se tambaleen y quieren evitar conflictos entre naciones reconocidamente como hermanas, históricamente como hermanas, como Venezuela y Colombia. No, esas resoluciones no van a lograr nunca la paz, pero hay una resolución de origen celestial que va a poner paz en todos los confines de la tierra, porque Él va a la orden de que cesen todas las guerras y las guerras cesarán. Alabado sea su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él ha logrado transformar la vida y los corazones de cientos de miles de personas que hoy somos llamados los hijos de Dios. La paz no va a llegar porque la persona adecuada o la persona elegida esté sentada en la casa de Nariño. Por eso no nos esforcemos. ¿Qué va a pasar el domingo? Lo que será, lo que es, así será y punto. La paz no va a llegar porque la persona adecuada esté sentada en la Casa Blanca o en el Palacio de Buckingham o en la Casa Rosada, sino porque el Hijo de Dios está sentado en su trono en Jerusalén, en ese reino venidero. Pero déjeme decirle que el salmista aquí no está tan preocupado por los disturbios y las naciones atribuladas del mundo. Él está más interesado en los disturbios y los problemas que hay en el corazón de las personas, porque los disturbios que hay en la mente y en el corazón de las personas son las que están llevando a toda esta problemática social que se está viviendo. Hoy es urgente que la iglesia, si está firmemente convencida de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, también debe sobreesforzarse para ir a decirle a las almas, a las personas, usted que tiene agitación de corazón, que está al borde del infarto por las situaciones que está viviendo, Dios ahora ha resuelto poner paz en su vida y de esa manera usted podrá gozar de la paz y decirle a la gente, porque el Señor Jesús lo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como las Naciones Unidas la dan, yo se las doy. La verdadera paz tiene un nombre y tiene un príncipe, y ese príncipe se llama Jesucristo el Señor. Por eso concluye en los versículos 10 y 11 diciendo acerca de la quietud, mas no de la inactividad. La quietud, mas no la inactividad. Versículo 10 y 11. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y vuelve otra vez, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí viene el tercer Selah. La palabra hebrea traducida, quédense quietos, es un término que da la idea de relajarse o estar en silencio. Y la forma del verbo original
nos indica que esta es una acción que nosotros debemos producir. En otras palabras, usted deja de esforzarse, deja de manipular, deja de obsesionarse por controlar su vida, deje de intentar controlar todo y a todos. Quédese quieto, mas no inactivo e indiferente. Y el salmista está citando a Dios aquí y Dios está diciendo, deja de jugar a ser Dios y reconoce que yo soy Dios. Cada vez que te veas entre la espada y la pared, no juegues a ser Dios. Reconoce que Dios es Dios y que nosotros simplemente somos sus hijos. El Señor está diciendo, si me voy a encargar de las naciones, ¿acaso no puedo encargarme de tu vida? Si puedo manejar los desafíos que enfrenta este mundo, ¿no puedo manejar los tuyos? Si estoy en control del caos y la corrupción que afecta a este mundo, ¿no crees que estoy en control de lo que sea que te afecta? Para, detente, reflexiona, piénsalo. No hay situación alguna en la cual no sea capaz de guiarte y protegerte. Atentamente, Dios. Recuerda pues, amada iglesia, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dígale al que tiene a su lado, Él es tu ayuda inmediata cuando te encuentres entre la espada y la pared. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.